La primera vez que se llevó a cabo el experimento del salto de anillo o anillo de Thomson fue realizado por Euler Thomson en American Institute of Electrical Engineering de Nueva York en mayo de 1887, repetido en París en 1889 y explicado detalladamente por Fleming en 1891. El dispositivo que nos permitirá tener la experiencia de levitación magnética consiste en una bobina que está centrada en una barra de hierro, la cual está alimentada de una corriente alterna AC, de manera que al circular la corriente por la bobina se produce un campo magnético variable. Un anillo se centra en el núcleo de hierro y se observa que al suministrar corriente a la bobina, el anillo alcanza una posición de equilibrio, en donde se mantiene levitando hasta que cese la corriente alimentación en la bobina. Componentes. Contamos con una fuente de voltaje variable AC y DC. En nuestro caso vamos a utilizar la parte AC. En la parte de medidores tenemos un tester para medir voltaje alterno, un tester para medir corriente alterna y un tester análogo para medir también corriente alterna. Hacer una comparación, a ver qué tal se ve. Tenemos cables para poder conectar el circuito. Tenemos cables con pinzas que son los que van a agarrar el inicio y el final de la bobina. Contamos con dos núcleos, un núcleo de aluminio y uno de acero con silicio, que es el que se usa en las chapas para el núcleo de transformadores. Contamos con dos núcleos, uno en acero galvanizado y otro no, para hacer también una comparación, y con dos bobinas, en las cuales se diferencian en longitud de bobinado y la cantidad de número de vueltas. Vamos a hacer la prueba de núcleo. Utilizando un núcleo de hierro galvanizado y el anillo de aluminio, vamos a prender la fuente de voltaje variable a ver qué pasa. Vamos elevando el voltaje y vemos cómo la corriente que pasa por la bobina produce el siguiente efecto en el anillo. Hace que este levite. Leemos el voltaje, 25.04 voltios. Ahora, cambiando el núcleo por uno de hierro no galvanizado, vamos a ver el efecto que este tendrá cuando vamos a inducirle corriente por la bobina. Vemos como al elevar la cantidad de voltaje que está recibiendo la bobina, el anillo se eleva aún más que en el núcleo anterior, lo que indica que este es mejor. Vemos como también se puede notar en el voltaje con 27.5 voltios y para la misma cantidad de amperes. Ahora vamos a proceder a la prueba de anillo. En la prueba anterior teníamos un anillo de aluminio. En esta prueba tenemos un anillo de hierro al silicio, material que se utiliza en los núcleos de los transformadores. Vemos cómo al inducirle un voltaje, este no se eleva, sino que se queda pegado al núcleo, propiedad de los hierros diamagnéticos. Esto se debe a la cantidad de silicio que se encuentra en el hierro, el cual de por sí es ferromagnético, lo cual es lo contrario. En el caso del aluminio teníamos un material que es paramagnético, que este se eleva cuando está presente un campo magnético muy fuerte. Por último, vamos a hacer la prueba de bobina. Como se puede observar físicamente, esta bobina es menor a la anterior, pero vamos a utilizar el mismo núcleo de hierro no galvanizado y el mismo aro de aluminio. Podemos ver cómo al encender la fuente de voltaje regulable, este alcanza un menor voltaje, 10 voltios aproximadamente, con la misma cantidad de amperaje. Esto también se puede traducir en que el anillo se eleva a una menor cantidad, lo cual deja como conclusión que esta bobina tiene menor potencia y esto se debe a que posee un número menor de vueltas y una longitud mayor de bobinado.